Estamos ya casi terminando esta serie de pláticas que hemos tenido acerca de cómo adoptar un mejor paradigma o una mejor manera de pensar respecto de cómo leemos, de cómo interpretamos la Biblia. Y el episodio pasado estuvimos explorando más a fondo de qué significa que la Biblia es literatura de meditación o que está escrita o diseñada para que meditemos en ella. No es nada más de que, es buena idea hacerlo de esta forma. Si no lo estamos haciendo, simplemente estamos yéndonos con una interpretación probablemente distinta a la que los autores planearon o fue el objetivo por el cual escribieron lo que escribieron. Es básico respetar lo que hoy hemos aprendido que los autores quisieron decir, su intención original, su agenda. Lástima, no podemos irles a preguntar de ¿realmente te referías a esto? Pero sí podemos estudiar y como lectores modernos hacer un poquito más de tarea para entender qué era lo que querían transmitirnos. Y creo que es eso que dices tú, o sea, si no respetamos el diseño que ellos le dieron a los textos, que era para que te sentaras, para que fuese enigmático, te preguntaras cosas y pudieses meditar en ello, pues difícilmente vamos a entender lo que ellos quisieron que entendiéramos. Sí. Creo que en estos años que hemos estado estudiando y profundizando hemos aprendido como una nueva forma antigua, por así decirlo, porque esa era la manera en la que se diseñó originalmente, pero sí una nueva forma para nosotros como lectores y lectoras modernos de leer la Biblia como literatura de meditación. Entonces estaría padre como recapitular y cerrar este tema de meditación, pues platicando un poquito de qué tips prácticos nosotros aplicamos para leer literatura de meditación. La Biblia fue diseñada para que fuera la forma de captar el significado y entenderla no es a través de una lectura ligera o de una lectura rápida, sino que su diseño está hecho de tal forma que no puedes comprender su significado si no la lees a través de meditación, a través del tiempo, de repetirla varias veces, de contrastar. Y esta continuidad de esta práctica va creando va moldeando tu manera de verlo y te va dando también sabiduría de cómo aplicarlo en diferentes circunstancias de tu vida. Exacto, ese sería como el último pilar del que podríamos estar hablando para ya cerrar toda esta serie de cómo adoptar este mejor paradigma, es entender que la Biblia es literatura de sabiduría. Y pues qué es esto, igual y vamos a irnos adentrando más, ¿no? Para poderlo descubrir. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué hemos aprendido a través de estos años de como conocer un poquito más, adentrarnos? ¿Cuáles son los tips que nos pueden ayudar a poder respetar este diseño y entender mejor lo que los autores nos decían? Uno súper importante que me ha revolucionado completamente mi manera de leer y meditar es hacerle muchas preguntas al texto. Incluso preguntas contrastantes entre sí, porque el texto, como ya vimos, no es claro, es como lo que explicábamos del cuadrado de Sator, es como enigmático, como un acertijo. Entonces está diseñado para que incluso te genere contradicciones y controversias, para que te quedes meditando, para que preguntes cosas y entonces estas preguntas las tienes que ir sosteniendo mientras vas leyendo o descartando, y que te puedes decir de que oye, no, esto que yo estaba concluyendo o esto que estaba preguntando pues no sigue la lógica de lo que los autores me están tratando de presentar, y como que tener esa humildad también para decir, ok, acabo de concluir esto porque todo me decía que esto, pero seguí leyendo y fue que ya no queda tanto mi conclusión, y tener esa capacidad de poder ser flexible y como que dejar que el texto te vaya diciendo lo que el texto quiere decirte, no tú decirle, es que como esto es así, entonces, y si no cuadra, el texto está mal, de que, ¿no? No, o sea, más bien tú acercarte con una posición de reflexionar y de meditar y de cuestionarte, ¿no? Exacto. Como darte la oportunidad de ver lo que están diciendo y como generar estas preguntas y cuestionamientos. Exacto. Que van a enriquecer y van a ampliar muchísimo más lo que tú estás leyendo a simple vista, y que te puedes ir y decir, sí, de esto se trata, ¿no? Como la historia que platicábamos la vez pasada de Caín y Abel, o sea que hay muchos huecos, ¿no? Porque es intencional. Los huecos y las aparentes contradicciones o ambigüedades son intencionales para que justo preguntemos cosas y vayamos así como que respondiendo conforme vamos leyendo. Y otra cosa también súper importante es la práctica de
lo que estamos leyendo, siempre buscar referenciarlo hacia lo que leímos con anterioridad, a lo mejor una página, 2 páginas o incluso muchas páginas antes, ¿no? Y también a lo que sea adelante. O sea, la Biblia está diseñada para que se interprete como a través de las historias y contrastes, y el hecho de poder volver a lo que leímos anteriormente o recordar, como lo hicimos con Caín y Abel, y recordar lo que leímos anteriormente, hace que esos huecos se vayan llenando. Exacto. Y hace también que se robustezca el significado de lo que estamos leyendo, ¿no? Exacto. Pero si no hacemos esta práctica, vamos a buscar agregarle elementos externos, ¿no? Para llenar esos huecos. Exacto. O también podemos generar como estas preguntas que no necesariamente el texto está buscando que responder. Sí. Exactamente. Ajá. Entonces, como el hecho de poder ver las historias de más adelante, de más atrás, o incluso a los poemas, o a todas las diferentes partes o porciones de la instrucción de Dios, nos va a ayudar a poder generar este entendimiento más correcto de las escrituras. Sí, de hecho es parte de lo que decimos del paradigma, ¿no? O sea, que la Biblia es una historia unificada, o sea, si estamos aceptando esto es porque sabemos que de alguna forma todo está interconectado. Sí. Y creo que ese es otro tip, ¿no? Que nos ha ayudado, el entender justo eso, o sea, que no son cosas aisladas que puedes como pildoritas de esto es lo que me va a servir para mi día de hoy, sino es que es toda una red de, elementos repetidos que están buscando como que enlazar historias o enlazar poemas o ideas, conceptos, y todo esto está hecho de manera como artística, con recursos literarios, complicado, pero la idea es que lo veamos, o sea, para mí el verlo como hipervínculos. Creo que todos nos podemos identificar cuando tú navegas en internet y vas haciendo una entrada en Google, en un artículo y demás, y que tú estás leyendo un artículo acerca de un tema y de que, y justo pasó lo del verano del año pasado y te viene un link ahí. Como en letritas azules que tú le das un enlace que le das clic y te lleva hacia otra historia, ¿no? Pero que de cierta forma se relaciona a eso, ese artículo que estás leyendo, sí, ¿no? Esa capacidad de poderle picar y poder tener la oportunidad de en tiempo real como comparar esos dos artículos o entender por qué uno lo está referenciando. Sí. Creo que eso, o sea, el poderle hacer eso a la Biblia también es como un gran... Bueno, a mí esa herramienta me ha ayudado mucho porque normalmente es como, lo que sigue, o sea, lo vemos como más lineal, pero en realidad los autores lo diseñaron y estaban tan saturados y por eso hacen este tipo de referencias como hipervínculos o como enlaces para que tú le piques en sentido figurado y te vayas a la historia o al poema que está siendo referenciado y entonces hagas esta lectura como comparativa, que se repite, en qué se parece, en qué no se parece, porque muchas veces no se va a parecer. No. De hecho, nunca, es muy raro que se parezca exactamente igual. Cuando pasen cosas así es como... Es un claro así de que como brillante hipervínculo de que obviamente estas dos cosas están relacionadas y las puedes utilizar para entender un poquito más el significado de estas preguntas a lo mejor que siguen sin responder que te hiciste, ¿no? De lo que estamos platicando en el tip pasado. Sí, como que puedes ver estas interconexiones entre los textos y es como asumir que están e ir con esa expectativa, porque nos va a ayudar a poder tener el significado más completo de lo que nos está diciendo el texto. En lugar de más clavarte en esa frasecita, verlo de forma más completa te va a hacer que no estemos como dándole una atribución al texto o al párrafo que no está buscando el autor darle. O también no irte a otros lados a tratar de entender, sino de que ahí mismo, o sea, la misma Biblia se está autorreferenciando para poder como agarrar un poquito más de profundidad y de significado y de ver justo cómo los otros autores posteriores o anteriores de que utilizaron esa misma idea y cómo después la desarrollan y eso te ayuda a cambiar y transformar tus conclusiones o a robustecerlas, a decir, no, mira, aquí me queda mucho más claro ahora sí, después de estar meditando y yéndome para adelante, para atrás, viendo cómo está todo es una unidad, o sea, creo que responde a esta parte del paradigma, ¿no? Que es una historia unificada y es a través de estos recursos, de estos hipervínculos, ¿no? De los que estás hablando y creo que considerarlo así de entrada te ayuda. Y esto se dice como muy fácil, ¿no? Pero hay una gran implicación o como precondición para que podamos hacer correlacionar un texto con otro y estos hipervínculos y demás. Y es que tienes que conocer, tienes que estar saturado, lleno de toda la Biblia. Si no estás lleno de toda la Biblia, o sea, si no conoces todos los elementos, es muy fácil
que puedas simplemente añadirle otros elementos externos a ella. Sí, de hecho. Entonces, lo que estamos realmente concluyendo con esto es que en sí está diseñada para que te satures de ella y que a través de saturarte de ella va a ser más sencillo aplicar esos tips que estamos diciendo. Claro. Entonces, y el último tip que nos ayudaría a poder interpretarla mejor, o a entenderla mejor, es poder, como decías tú, no quedarnos con una interpretación lineal de que, ay, no, pues pum. Esto pasó al principio, esto pasó después y este es el final. Entonces, la conclusión de esta historia es esto. Pero no es tan simple. O sea, hay toda una serie de significados que solamente son visibles cuando comienzas a comparar entre diferentes textos, símbolos, metáforas e historias que... A leer hacia adelante, a leer hacia atrás, Exacto. Estar así. Y creo que leímos una cita cuando estábamos estudiando este texto y creo que con esto podríamos cerrar estos tips que dice Jerome Walsh en su libro Old Testament Narrative, A Guide to Interpretation, o sea, la narrativa del Antiguo Testamento, una guía para interpretarla, y él nos recomienda esto. Una sola lectura no es suficiente para acabar con las riquezas de este texto profundo. Leerlo repetidas veces, examinarlo, cambiar tus preguntas, variar tus puntos de vista, son todas habilidades requeridas para explorar lo ancho y profundo de los textos bíblicos. Entonces sí, o sea, creo que esta cita lo resume perfecto y pues vamos a seguir aprendiendo y desarrollando estas habilidades. Excelente. Todo ese tipo de prácticas, o sea, te hace desarrollar esta flexibilidad, ¿no? Pero nos queda la pregunta y bueno, y luego, esta flexibilidad, esta apertura de mente, esta parte de estar volviendo hacia atrás, hacia adelante y todos estos hábitos, ¿no? Pues que son diarios, ¿no? Es al final, quieras o no, va moldeándote. Pero ¿hacia dónde? O sea, hacia dónde esos textos, hacia dónde te están moldeando, qué es lo que buscan hacer en ti, ¿no? Y es donde entra este último pilar de este paradigma que estamos descubriendo para aprender mejor, a leer mejor la Biblia, que es que la Biblia es literatura de sabiduría. Entonces, de cierta forma, lo que los autores están buscando hacer es moldear esos textos que moldeen por el hábito diario y demás, moldeen un corazón o moldeen mentes sabias, prudentes, como en juicio, como en criterio. De acuerdo a lo que ellos consideran. De acuerdo a lo que... Exactamente. Sí, porque la lógica es, como decíamos, de que, no se puede interpretar o leer adecuadamente sin meditar. Y para meditar necesitas estar como leyendo demasiado, yéndote para atrás, para adelante, preguntándote, te lo llevas de tarea, estás en eso. Y entonces el resultado de eso es que algo te hace el texto. Y entonces pues estaría padre como explorar qué es esa sabiduría a la que ellos diseñaron ese texto y que querían que llegáramos. Porque a lo que habíamos dicho de que en las primeras pláticas que teníamos, que tenemos que salir como de esta aceptación o de este paradigma de que la Biblia es como un libro de reglas y aquí claramente dice y pues no lo hagas o sí hazlo, ¿no? Porque aquí claramente dice esto, o como estas capsulitas de autoayuda de que aquí dice esto, entonces mira qué lindo siento cuando leo esto, de que no, o sea, está diseñado, el entender que la Biblia es literatura de sabiduría es como entender que fue diseñada para algo mucho más que cosas muy puntuales que voy a aplicar o no aplicar a mi vida. O sea, porque ¿cuántos de aquí no sabemos que la vida es difícil, es matizada, es compleja? Y la Biblia no aborda todas las circunstancias, menos las que pasamos las personas en esta modernidad. No aborda. Entonces, si lo seguimos pensando como, ay, ¿dónde está el libro de la suerte? Donde me va a decir mi fortuna y me va a guiar para no equivocarme. No nada más estamos como faltando el respeto a las intenciones de los autores, sino también que es una búsqueda frustrada, porque realmente no lo aborda todo. Y que no es el objetivo, o sea, al final, por eso estamos mencionando que es sabiduría, o sea, porque la sabiduría permite
que puedas tú tomar decisiones en diferentes circunstancias. Exacto. Y un libro de reglas no te está impartiendo sabiduría para tú puedas decirlo en cualquier lugar, porque sino... ahí dice, simplemente yo no tengo que pensar más, nada más es obedecer ciegamente a eso que yo entendí que dice. Exacto. Entonces vamos a ver, o sea, adentrarnos en qué es lo que los autores consideran como sabiduría. Un ejemplo que podemos abordar que se encuentra ahí en Éxodo 31 del 1 al 3, donde justo se menciona esta palabra que es sabiduría, que en hebreos... Jochma. Eso. Que se utiliza la palabra... Jochma. Vamos a leerlo y creo que vamos a ir poco a poco viendo todos esos ejemplos donde los autores usan esta palabra para ver entender qué significa exactamente para ellos qué significa sabiduría. Exacto. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y comienza como a decir a qué se refiere. Exacto. Con eso, ¿no? De sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas y para hacer tallados en madera y realizar toda clase de artesanías. Es la primera vez que se usa la palabra jochma. Es correcto. Órale. Y la primera vez que la utiliza es justo para algo que creo que contrasta mucho con lo que nosotros entendemos como sabiduría, sí, ¿no? Sí. Y es algo muy hermoso. O sea, la primera vez que se menciona la palabra sabiduría es para cuando se menciona como sinónimo del Espíritu de Dios. Exacto. Y el efecto o el cómo lo palpas es a través de algo artístico, el arte. Qué cool. Qué increíble. Me encanta. Otra situación donde se menciona en la Biblia es en Deuteronomio 34. Ya había llegado el fin de Moisés en su periodo de líder del pueblo de Israel, y es cuando se designa a Josué para que tome su lugar. Y aquí viene este apartado donde se dice: entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Wow. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y aquí me llama mucho la atención cómo, usando este mismo sinónimo entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de sabiduría, y en este caso lo vemos, de alguna forma, el resultado de este Espíritu de sabiduría es una capacidad de liderazgo. Y es algo muy interesante, como vimos al inicio, algo creativo, y luego en la segunda instancia es algo de liderazgo, de habilidad para manejar a la gente, administrar. Y no sé si tú estás teniendo esto, pero a mí me está recordando muchísimo al Génesis, de cómo Dios... Hablando de meditar. De cómo Dios manda a los seres humanos a que sean su imagen, que Él es pues, su imagen de Dios creador, de Dios creativo, y cómo los manda a sojuzgar, gobernar la tierra. Wow, es cierto. Entonces, en las instancias donde estás viendo la sabiduría es literal Dios, o sea, Dios queriendo... que seamos como Él. Exacto, o siguiendo influenciando a los seres humanos para ayudarnos en esta representación. Entonces, cada vez que vemos arte, o sea, para los autores de la Biblia, si vemos expresiones creativas, artísticas, o cuando vemos a un líder que está dirigiendo al pueblo, y que se le dijo a Josué, que lo estudiamos en el episodio pasado, de que si quieres que te vaya bien, lo que tienes que hacer es meditar en las escrituras. O sea, es esa capacidad de liderazgo, no solo nada más de, guerrero, ¿no? Que Josué es reconocido históricamente por ser un gran caudillo de la historia de Israel. O sea, pero no es solo ese liderazgo, sino es esa capacidad, o bueno, para los autores de la Biblia, mucho más que la capacidad de conquista o de administrar gente, incluso era esta capacidad de estar lleno de la sabiduría de Dios para que justo esta sabiduría, estas escrituras te ayuden a guiar al pueblo. Y es esa instrucción o esos hábitos que Josué tiene que desarrollar están relacionados íntimamente con la sabiduría. Exactamente. Y luego después vemos más adelante ya otra instancia donde está Salomón. Sí, claro, la clásica. La clásica que pide sabiduría. Exactamente, que él menciona que él no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. Es un lenguaje figurativo para referirse a como liderazgo, y como él en su momento menciona que quiere saber qué es lo correcto, ¿no? Y cuál es el discernir entre lo bueno y lo malo, que te hace igual eco a Génesis. Mucho, sí. Muchísimo, sí, ¿no? Sí, son las mismas palabras. Tov, bien,
y Ra, mal. ¿No? O sea, entonces para que dame sabiduría para poder distinguir. Pues si quieres igual lo leemos, porque yo siempre ando inventando, entonces mejor vamos a... Es Primera de Reyes, capítulo 3. Yo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Ahí está. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Le dijo, como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Y me llama mucho la atención como para los autores de la Biblia, la sabiduría es esta capacidad también, ¿no? Además de lo que vimos de liderazgo y ser creativo y demás, sino también distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí, que eso, o sea, yo ahorita que lo estaba leyendo es de que, oh, por Dios, estos como los tips que acabamos de dar literal, no puedo no aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que esto, por ejemplo, el bien y el mal, la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Literal es como, ahí está, el enlace, le picas clic, te lleva a Génesis 1 y aquí está, o sea, literal la meditación que podemos hacer es, pues tal vez no era el deseo de Dios necesariamente que no agarrara nunca de ese árbol, porque aquí le agradó lo que le pidió Salomón. Exacto. Entonces en esto se parecen, porque son las mismas palabras, pero difieren tal vez en la forma, ¿no? Como aquellos lo tomaron y desobedecieron fuera de tiempo y Salomón lo pidió. No sé, o sea, como que me llevó esa meditación de tarea de no necesariamente Dios no quiere que sea esa persona de que no, a ciegas, no quiero saber nada de sabiduría. Pero realmente el deseo de Dios es justo que quieras decir de que dame tu espíritu de sabiduría para poder saber qué hacer, o sea, dónde está el bien y el mal. Porque si fuera algo fácil y claro, que es lo que nos enseñó la cultura cristiana, ¿no? De que ahí está muy claro lo que dice la Biblia y hazlo y te va a ir bien. Si fuera muy fácil y claro, no creo que... ¿Para qué entonces incluir todas estas narrativas de personajes de que necesito entender porque es difícil? Sí. O sea, ¿cómo le puedo hacer? Ayúdame. Sin ti, o sea, si tu espíritu de sabiduría no mora en mí, esto va a ser fallido, ¿no? Y pues como mencionas, todo está en la forma. O sea, alguien que lo deseó de una forma como ambiciosa, ¿no? Y lo tomó porque quería ser como Dios, cuando ellos ya eran... ser con ese poder, cuando ya eran la imagen de Dios, ¿no? Y además que lo buscaban por sus propios deseos, sus propias ambiciones, pero muy distinto a cómo lo hizo Salomón, que él buscó que fuera para beneficio de la heredad de Dios, para beneficio del pueblo de Israel, para poder gobernarlos. Y también que fue directo a la fuente, no fue escuchando otras voces, como fue en el caso de Adán y Eva, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo justo lo que mencionas, o sea, Dios no está peleado, incluso le es muy agradable que busquemos ser como Él, pero esa es la gran diferencia, es esto, o sea, y creo que los autores... Algo quieren que te quedes meditando. Exacto, meditando ¿cuál fue la diferencia, no? Ajá, entre esta historia y esta otra historia. ¿Por qué esto sí agradó a Dios y lo otro no? Y nos vamos meditando. Y ahí medita. Déjenlo ahí. Hay bastante para aventar para arriba con esa pregunta. Entonces, otra instancia donde obviamente vemos a la sabiduría, ¿no? Es en Proverbios. Y dentro de ahí vemos cómo no es algo, como estamos diciendo, no es algo separado de Dios, sino que es parte de Dios, es parte de quién es Él. Sí, entonces, tal cual. Y lo vemos claro en Proverbios 8, igual vale la pena leerlo un poco. Vale. Básicamente es la sabiduría quien está protagonizando este proverbio. Y está básicamente haciendo un clamor hacia toda la humanidad diciendo, hey, o sea, escuchen, ¿no? Mi voz. Y aquí dice, el Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Fui establecida desde la eternidad, desde antes de que existiera el mundo. No existían los grandes mares cuando yo nací. No había entonces manantiales de abundantes aguas. Nací antes de que se cimentaran las montañas, antes de que fueran formadas las colinas, antes de que Él creara la tierra y sus paisajes y el polvo primordial con que hizo el mundo. Cuando Dios cimentó la bóveda celeste y trazó los horizontes sobre la misma, ahí estaba yo presente. Cuando estableció las nubes en los cielos y reforzó las fuentes del abismo, cuando señaló los límites del mar para que las aguas no desobedecieran su orden, cuando estableció los cimientos de la tierra, ahí estaba yo a su lado, afirmando su obra. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba de estar en su presencia,
Me regocijaba en el mundo que Él creó, en el género humano me deleitaba. Wow. Y ahora, hijos míos, escúchanme. Dichosos los que me siguen, los que siguen mis caminos, atiendan a mi instrucción y sean sabios. Digo, al fin, me llama la atención varias cosas, ¿no? Pero entre esas, de esta parte es como la sabiduría es parte de Él, ¿no? Parte de Dios. Y como todo el orden que vemos... La sabiduría es Dios. Sí, la sabiduría es Dios. O sea, es... Ahí... Desde la eternidad, de hablando... O sea, es un... Y justo creo que dista mucho de cómo tenemos este concepto nosotros, ¿no? De sabiduría. Ah, sí. Es como algo externo que es bueno para tu vida, pero cuidado. Porque si la quieres mucho, te pierdes, ¿no? Y los autores de la Biblia no concebían la sabiduría de esa forma, sino que para ellos la sabiduría es Dios mismo, el Espíritu mismo, energizando nuestras vidas y haciéndonos ser como Él. Haciéndonos caminar en justicia, en plenitud, en rectitud, y eso te lleva a abundancia y te lleva a estar como actuando con esa sabiduría inicial, ¿no? De gestionar, de administrar, de poner orden. Y o sea, y la sabiduría misma no es separado de Dios, sino que al contrario, todo lo que vemos, el orden mismo de todo lo que vemos alrededor. Toda la creación, según los autores de la Biblia. Es la sabiduría. Es la sabiduría detrás de eso, ¿no? Que la instrucción, el entendimiento, el saber qué es lo correcto, lo malo, el poder liderar, el poder crear y demás. O sea, todo está ligado a una misma fuente. Y para los autores de la Biblia, esta fuente es... No hay forma de separarlo de lo que ves. O sea, cuando tú ves algo creativo, cuando ves el resultado de la sabiduría, o alguien que es prudente, estás viendo a Dios mismo manifestándose. Así como lo ves a través del amor, también lo ves a través de la sabiduría. Creo que también, o sea, bueno, resuena en el primer proverbio, ¿no? Que dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y pues es precisamente lo que no tuvieron Adán y Eva, ¿no? O sea, que dijeron, no, pues Dios sí acaba de decir eso, pero ¿qué tal si no lo tomamos en serio y no importa lo que dice Él, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer? Y entonces justo por eso perdieron la sabiduría y el hecho de dejarse degenerar por las propias concepciones del bien y el mal, pues va produciendo más falta de sabiduría. Entonces, ¿qué pasa si hago lo contrario, no? De decir, no, Dios, pues tú me estás guiando y yo creo en tu instrucción. En el principio, los autores te señalan como la instrucción, que era nada más multiplicarse, sojuzgar la tierra, representarlo a Él y evitar el comer de este fruto. Es todo lo que dice. Y ellos decidieron no temer a Jehová y hacer lo que mejor les parecía. Entonces, justo el temor a Jehová no es nada más como que teme a Jehová, obedécelo ciegamente, sino toda esta parte está ligada con todas estas historias anteriores y posteriores. Y así podemos ir descubriendo el significado que los autores de la Biblia querían transmitirnos con sabiduría. Que bueno, ya hicimos como toda una meditación de la sabiduría que creo que es necesario, ¿verdad? Sí. Pero creo que es importante como... Es esto, o sea, salir de esta mentalidad de voy a hacer exactamente lo que dice, porque pues, o sea, cuando decimos eso y creemos a ciegas o sin cuestionar que lo que yo digo es la correcta interpretación de la Biblia, pues estamos en un gran peligro de no ver nuestros propios sesgos y no escuchar opiniones externas o distintas a las nuestras. Sí, totalmente. Entonces, no hay mandatos específicos en la Biblia para todas las circunstancias de la vida, pero sí hay sabiduría que podemos obtener a través de meditar constantemente y entonces con el temor de Dios y con la fe en que el Espíritu de la sabiduría nos guía a poder tomar esas decisiones. Y si nos equivocamos, poder arrepentirnos, pedir perdón, pero es vivir guiados por eso y no necesariamente porque aquí dice mi interpretación de lo que yo creo que dice y que nadie me diga lo contrario porque entonces es anatema o lo que sea. No digo, pues sí creo que es una de las principales heridas que pueden venir en la cultura cristiana hacia las otras personas, que solo hay una interpretación y que es la de, convenientemente, la de las personas que encabezan los movimientos, ¿no? Que están en el poder. Entonces yo creo que Jesús nos enseñó algo muy distinto de qué es estar en el poder. Estar en el poder es renunciar al poder y es servir a otras personas. Entonces creo que pues tomamos decisiones sabias cuando decidimos como pues Dios, no tengo idea y no renuncio a este deseo de que me digas explícitamente para yo estar seguro en mi capacidad de obedecerte, sino de que
como Salomón, ¿no? O como Josué, de que necesito tu sabiduría porque esto es muy complejo y si no eres tú quien es a través mío. Y yo creo que esa oración es muy relevante hoy en día también. Aunque las culturas cambien, aunque no vivamos en esa cultura antigua en la que pues fueron dados estos mandatos muy específicos, sí podemos vivir por el principio detrás de esos mandatos, ¿no? Y que creo que pues bueno, al menos yo es lo que intento hacer día con día. El objetivo mismo que vimos en las escrituras es que podamos ser su imagen, podamos parecernos a él. Como que muchas veces tenemos este concepto de que todo lo que leemos en la escritura es como para traer prosélitos a cierta doctrina, pero realmente el objetivo es que cada vez haya más gente que está llena del espíritu de sabiduría, exactamente, y que está reflejándolo a él. Así es. Y eso creo que no debemos de perderlo, porque estamos como creando una distinción, un filtro de que tú, los de este bando y los de este otro bando, y nos puede hacer perder que al final el objetivo es que tú puedas decidir. O sea, puedas tener esta capacidad de poder saber qué es lo correcto, qué es lo no correcto, que puedas crear cosas, que puedas ser como Dios. Más allá... Dios a través de tuyo. O sea, más allá de como una, digamos, etiqueta religiosa, que podamos ser como Dios. Exacto. Y eso creo que no debemos de perder este sentido muy amplio. Y si lo piensas, ¿cómo no ese iba a ser el deseo de Dios al transmitir su mensaje a través de la Biblia? O sea, no es el de dividir y destruir el mundo, que tristemente es lo que la religión organizada ha logrado, sino el esparcir lo que Él empezó con la creación, esa bondad, esa abundancia, esa generosidad, el parecernos más a Dios. Yo creo que la intención de el mensaje divino a través de su palabra, ¿no? A través de las escrituras, que es todo lo que hemos estado tratando de decir con todas estas pláticas, ¿no? Que a través de leerlas, formar personas que justo bendigan, no nada más, ay, qué padre para que me vaya bien y yo estar bien y no irme al infierno, sino para traer bendición, para esparcir, para ser quien Él nos creó para ser y bendecir a nosotros, a los semejantes, a la creación, a los animales, a todo lo que Él hizo. Y yo creo que pues a mí me suena más como algo que sí, la Biblia sí está hecha para eso y no tanto para dividir o para destruir o para decir yo tengo toda la razón. Correcto. Y los que no piensen como yo, no. Totalmente. Y es muy interesante notar que nosotros estamos ahorita ya yéndonos a un aspecto más de filosófico y como viendo la escritura cómo con nuestras propias meditaciones. Sí, o sea, ¿no? pero a partir de los principios de meditación que nos marca el diseño de la Biblia. Pero también vamos a ver ejemplos de cómo para los mismos autores, los personajes principales de la historia de la Biblia, para ellos también la Biblia era literatura de meditación, ¿no? Y no era una serie de reglas. Exactamente, sabiduría, y no era una serie de reglas nada más por seguir, sino que el principio de todos, o el objetivo de todas estas instrucciones y lo que lee es formar personas sabias que pudieran tener criterio y buen juicio. Sí, o sea, es interesante ver cómo ellos mismos interpretaban las mismas historias como sabiduría, o sea, como que puedes extirparle el mensaje práctico detrás de la historia que está ahí. O sea, no es algo que nosotros lo estemos haciendo a nuestro antojo, sino estamos buscando aprender de ellos mismos, los que escribieron los textos, que ellos mismos hacían eso. De hecho, hay varios textos igual y los podemos ir leyendo como ejemplos. De hecho, Pablo, vemos cómo él mismo trata las escrituras como fuente de sabiduría y le escribe eso a Timoteo. En 1 Timoteo 3, 14 al 17 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y aquí está como el objetivo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, para Pablo, para empezar, ese era todo el mensaje de la sabiduría, digo, de las Escrituras, ¿no? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Exactamente. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Útil. O sea, está hablándote que es algo que te enseña a ser humano y te enseña a ser más como el humano original. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para Toda buena obra. toda buena obra. Entonces, aquí mismo, o sea, Pablo le está diciendo a Timoteo de que, hey, Él así interpretó todas las Escrituras. sí. Que son para la salvación, y la salvación es a través del Mesías, Jesús, y entonces son para que seas la persona que Dios te diseñó para ser. Y todo el concepto de salvación por medio de Jesús es porque estás reconociendo, o sea, estás aplicando el principio de la sabiduría que es el temor a Jehová, porque es la única fuente de salvación. Entonces, justo o sea, este significado está muy denso, o sea, es para que puedas ser un ser humano conforme a lo que Dios planeó en un inicio y seas, como dice, seas perfecto, sea maduro. No está, o sea, no, el objetivo no es que darte un libro de reglas para que no pienses, sino para que... Justo lo contrario. No, lo contrario, ¿no? O sea, y a veces tratamos los escritos de Pablo como un libro de reglas. Ay, no me empieces por ahí. Pero justo Pablo interpretaba la Biblia no como un libro, como un libro de reglas. De que lo que te estoy diciendo no es para que lo tomes así, de que tal cual lo tomes y lo extraigas y lo apliques, sino que es útil para que medites y te conviertes en una persona sabia, para que te toma instruyas. sus propias decisiones. Exactamente. Confiando en que es el espíritu de la sabiduría de Dios a través de ella. Santo Dios. Sí, de hecho, pero hay otras instancias, incluso en el Antiguo Testamento, en el que se trata, o sea, los mismos autores del Antiguo Testamento están viendo y te están escribiendo respecto de sus personajes y cómo estos trataban la ley como y literatura de sabiduría, no como una ley. Un ejemplo muy claro de eso es en Números, cuando establecieron la Pascua, entonces surgió un problema, un dilema ético, o sea, decía, ok, ya nos diste todas estas instrucciones de purificación, de cómo hacerle para que la presencia de Dios esté a salvo y en medio de nosotros, ¿no? Y nosotros también estemos a salvo. ¿Qué hacer cuando justo estoy impuro y cae en los meses de la Pascua? Tipo, pues ni modo que no celebre la Pascua ahora, pero no podría, o sea, porque sería... Muerte. Exacto, muerte, y traería la muerte al campamento y sería algo... Y hay un dilema y literalmente hay una historia, igual la podemos leer. Sí. Dice Números 9, en el versículo 6. Pero algunos no pudieron celebrar la Pascua en aquel día, pues estaban ritualmente impuros por haber tocado un cadáver. Ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, hemos tocado un cadáver, así que estamos impuros. Ahora bien, esa no es razón para que no presentemos nuestras ofrendas al Señor en la fecha establecida, junto a los demás israelitas. Moisés respondió, esperen a que averigüe lo que el Señor dispone con relación a ustedes. Básicamente los israelitas le están diciendo, ¿a poco vamos a quebrantar este ultra mandamiento de celebrar lo que nos dio identidad y recordar por estar ritualmente? Y Moisés de que, alto ahí, yo también veo la inconsistencia en la lógica, ahí vengo, espérenme tantito. Y dice, entonces el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas, cuando alguno de ustedes o de sus descendientes esté ritualmente impuro por haber tocado un cadáver o se encuentre fuera del país, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor, solo que en ese caso la celebrará al atardecer del día 14 del mes segundo. Si alguien deja de celebrar la Pascua no estando impuro ni fuera del país, será eliminado de su pueblo por no haber presentado sus ofrendas al Señor en la fecha establecida. Así que sufrirá las consecuencias de su pecado. Sabemos cómo... sabiduría, o sea, si fuera de que es que si no la celebras exactamente en el mes primero, ¿no? En el día 14 de que, de hecho, ahí te está diciendo, será algo muy importante que merecía como... exilio. Pues sí, exilio, o sea, ser desterrado de la comunidad porque para ti no es importante el estar siendo formado con estos hábitos, que esa era la intención de todos estos rituales, de quién soy yo, quién me salvó, cómo me rescató Dios y cómo estoy vivo hoy en día, ¿no? Entonces era de que, pero no pasa nada, la intención es que lo hagas, no pasa nada si no es exactamente en ese mes, háganlo en el siguiente. Sí. Y estoy segura de que si en el siguiente caía, si alguien más tenía la intención de estas narrativas son de que, pues bueno, ¿qué hizo Moisés? Oró a Dios, preguntar, de que ese como...
Para mí la sabiduría es decir, tener un corazón de quiero, pero pues ahorita no se debe, pero ¿cómo sí le puedo hacer, no? Entonces, esa flexibilidad, sí. O sea, hay como que aquí no es nada más, entonces ya hace una ley, entonces agrega un anexo para otra ley, Ajá. Sino más bien aquí el principio la intención no se trata de la ley. No se trata de el día primero, sino se trata de lo que significaba en ese entonces ese ritual, ¿no? Y que para Dios era muy importante que se iba celebrando a como dice el lugar. Entonces sí, o sea, esa sabiduría que nos hace ser flexibles con las formas para poder seguir con el fondo, ¿no? Con lo importante. Bueno, no sé, eso es lo que yo creo. Sí, no, totalmente. No, y más adelante también lo ves en Números 27, de 3 a 7, cuando justamente se da la instrucción para la repartición de las tierras por heredad, ¿no? Y que justo estaba establecido toda esta cultura del patriarcado y demás. Exacto. Entonces, pero la naturaleza misma hace que pues puede ser que casualmente no tengas hijos varones, ¿no? Y que tuviste puras hijas. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se muere el papá? Y en este caso las hijas de Zelofejad tuvieron esa dilema, ¿no? De que, oye, pues mi papá se murió, ya estamos a punto de entrar a la tierra prometida, nos vamos a quedar sin heredad solamente porque no hay un hombre en nuestra familia. El muy dilema interesante. No viene, o sea, si tú ves en la ley no viene. Entonces viene un dilema de la vida, parte del día a día, y es qué vamos a hacer. Exacto. Y repiten el mismo modelo que estamos viendo. Sí, literal de que dice que Moisés va y consulta al Señor. Uh-huh. Sí, igual, vamos a leerlo. Nuestro padre murió sin dejar hijos, pero no por haber participado en la rebelión de Coré contra el Señor. Murió en el desierto por su propio pecado. Relacionando siempre el pecado con la muerte, ¿no? Uh-huh. Será borrado de su clan el nombre de nuestro padre por el solo hecho de no haber dejado hijos varones. Nosotras somos sus hijas. Danos una heredad entre los parientes de nuestro padre. Moisés presentó al Señor el caso de ellas y el Señor respondió: lo que piden las hijas de Zelofejad es algo justo. Así que debes de darle una propiedad entre los parientes de su padre. Traspásales a ellas la heredad de su padre. Me imagino así de que cómo les ha haber movido el tapete en aquel entonces una cultura patriarcal en la que obviamente el pueblo de Israel vivió y que era pues así es, ¿no? La heredad se da a los hijos hombres y las mujeres de que, oye, ¿y nosotras? De que qué va a pasar ahí. Y lo importante para mí de la sabiduría que yo encuentro también es que no es nada más de que, bueno, pues entonces yo aplico mi sentido común y eso es sabiduría, que podría ser también, uh-huh. Pero lo interesante es ver cómo esto no era de que hay algo que Moisés se sacó de la manga o un nuevo mandamiento, sino vemos en el Génesis como la instrucción es a ambos, hombre y mujer, juntos o juzgando la tierra, gobernándola. Y en este momento de transición en el que iban a entrar ahora a la tierra prometida, le dicen, Moisés, ¿a poco va a ser justo que se quebrante como la instrucción inicial de Dios, que era para ambos? Nos vas a dejar fuera, y no nada más a nosotras, sino a todo el clan de mi padre nada más, porque los planetas se alinearon para desearnos la mala suerte y que no tuviera descendientes varones mi padre. Y fue que Dios juzga eso como justo. Podemos estar viendo aquí como los mismos autores que diseñaron. Hay que siempre recordar eso, o sea, que hay una voz editorial, o sea, del autor, que por eso acomodó esas historias así. Que las hijas de Zelofejad y todo el pueblo de Israel estaban en un punto de transición en nuestra vida como comunidad va a cambiar porque ahora vamos a ir a poseer la tierra. ¿Cuál va a ser la sabiduría? Entonces, si los autores mismos de la Biblia no tratan a la Biblia como algo definitivo, una librería de reglas, sí. Pues creo que nosotros podemos aprender de eso también. Y en ese mismo tenor vemos más adelante cómo Jesús mismo interpretaba a las Escrituras como sabiduría y no como una serie de reglas. Vemos incluso ahí en Mateo 5, del 17 al 20, cómo él menciona que vino no a anular la ley y los profetas, sino a cumplirla. Exacto. Pero vemos cómo después aparentemente se la pasa rompiendo esas leyes, sí. ¿No? Pero para el disgusto de muchos grupos. Exactamente, pero justamente vemos que es porque él mismo interpretaba la ley y los profetas. Te está diciendo como, con esa actitud de que sí era la ley verdadera, exactamente, ¿no? Porque él lo interpretaba como sabiduría, uh-huh. Para vivir como la imagen de Dios, ¿no? Uh-huh. Y esta es la parte en donde Jesús mismo está diciendo, yo vine a cumplir, pero lo estás rompiendo. Es porque lo estás leyendo mal. O sea, es porque y justo vemos en el Sermón del Monte cómo él citaba la ley. Que oyeron que se les dijo, pero yo les digo. Exactamente, que oyeron que la ley dice no matarás
y luego viene y amplía esta regla y amplía ya hacia el significado del principio de sabiduría detrás de ese mandamiento. Exacto. Es decir, de por qué se les dijo esto. Y te digo, o sea, no solamente Que no mates, sino que no albergues en tu corazón odio, porque esto en esencia y en sabiduría es como si lo estuvieras matando. Entonces te lleva justo a cumplir el propósito o objetivo, o el principio de la ley y de los profetas, justamente por tener esta correcta lente para poder leer esta escritura, ¿no? Sí. Y va más allá de una serie de reglas, sino más bien, se trata de que seas sabio, o sea... ¿De qué realmente se trata? Totalmente. Sí. Entonces, lo vemos muy clara cuando lo cuestionan acerca de los rituales del día de reposo, ¿no? Que era justo siguiendo a esta interpretación muy literal de la ley, ¿no? Y que él va y les enseña cómo se debería de leer toda esa instrucción, ¿no? Exacto. Entonces, ahí vamos a leerlo juntos, que dice Marcos 2, 24 al 28, dice... Mira, le preguntaban los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Refiriéndose a sus discípulos, ¿no? Correcto. Que recogían espigas o comían algo estaban así. comiendo, ¿no? Y él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios, así de que lo que no debería ser... En teoría. Él ni era sacerdote. Cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios. O sea, ni siquiera para él. Que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado, y luego es cuando él dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso el sábado. No, hombre, esto está súper cargado. Ya entiendo por qué no les caía bien Jesús. Básicamente le está diciendo, yo soy tipo David, el rey de Israel, el que vino, el que están esperando, ¿no? Sí. Y así yo les digo, ese Mesías les está diciendo de qué se trata toda la ley. Y cómo nosotros podemos incluso estar sirviendo a estas rituales, leyes, conceptos... la cultura, ¿no? En nuestro tiempo, la cultura cristiana que te dice, esto sí es bien visto, esto no es mal visto, eso es lo que sea, ¿no? Y muchas veces yo, la verdad, esa es mi experiencia, de que te encuentras más sirviendo a eso y al temor de lo que la gente va a decir, y eso pues no hay sabiduría ahí, porque bueno, según la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y no a las personas. Totalmente. O a los rituales o a lo aceptado, ¿no? Sí, y cómo Jesús viene y los cuestiona y te dice, hey, la forma de leer las escrituras es a través de justo esas historias, están para enseñanza. Exacto. Y para instrucción de que no te enfrasques o te cierres en tu mente a esto que estás leyendo nada más de no debes de comer del pan que son consagrado y que lo lees así directo y te quedas incluso traumado. Uh-huh. Pero después ves estos ejemplos que te hacen darte cuenta del significado y del propósito que te quiere enseñar Dios. No es a que sigas reglas y dogmas y que seas un niño de que no es que aquí dice y de que dime como dame... Mira, él no lo está haciendo, ella no lo está haciendo. Sí, exacto. Y de que aquí ven, o sea, no se trata de estar queriendo no pensar o hacer personas que no piensan, sino Dios quiere desarrollar, y lo vimos cuando le dice Pablo a Timoteo cómo él interpretaba las escrituras son para hacernos sabios y personas perfectas o maduras. Y esto es lo que Jesús mismo también él veía las escrituras como el objetivo de ellas es que... Sabios para la salvación. Que exacto, nos enseñaran a ser esas personas que son maduras y que dependen de que su día a día depende de la instrucción, la guía y como la influencia del Espíritu de Dios en nosotros. Sí, exacto, porque esa es en sí la necesidad de salvación, o sea, que es lo que los autores de la Biblia te están diciendo, de que si nos dejan solos en nuestra propia definición del bien y el mal, lo que hacemos es destrucción, destruirnos a nosotros, a los demás, a la tierra, a la creación. Entonces necesitamos esa salvación. Uh-huh. Y es a través de la sabiduría de Dios, según Pablo mismo, ¿no? Que interpretando estos textos como sabiduría que obtenemos salvación. Sí. La sabiduría nos salva para vivir y ser representantes de Dios en cualquier circunstancia, ya seas del Israel en aquel entonces, o seas una persona que nada que ver del otro lado del mundo, viviendo en el siglo XXI.
la sabiduría provee esa salvación, que es a través de las Escrituras. El principio es que la ley no te... O sea, tú no sirves a la ley, sino que la ley te sirve a ti. Para convertirte en una persona que te lleve a Dios. Que refleje la... Entonces, la imagen de Dios. Constantemente tenemos que estar nosotros como cuestionando las cosas que hemos tomado como reglas, como leyes, como dogmas, y buscar que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve a poder usarlas para que nos dirija más a ser como Dios y no al revés. La Biblia nos enseña a desarrollar criterio. Es lo que estamos viendo. O sea, al final no se trata de llegar, no nos dio un libro de reglas de esta es la fórmula para tener éxito en la vida, A, B, C y D y 2 gramos de tal, ¿no? O sea, sino lo que nos busca hacer es a través del diseño, de la meditación y de todo, es formar seres humanos que tengan criterio, que puedan saber qué es lo correcto, puedan decidir, puedan crear, puedan formar, puedan ser como Dios. Y que va en línea con, pues, para poder aplicar este tipo de criterios, pues no puede ser un niño que nada más tienen que decirle A, B, C y D de lo que es correcto, lo que no es correcto, y nunca puede tomar él sus propias decisiones o evaluar hacia qué camino elegir, sino que tienen que elegirlo por él. Y es lo que Dios se arriesgó y también nos deja esas instrucciones, es para que nosotros podamos desarrollar ese criterio y esa sabiduría para vivir. Y para mí la sabiduría se trata justo de esto, de que hay muchas formas de ser seres humanos, y unas de ellas te llevan hacia relaciones sanas, hacia la sanidad, hacia el amor, hacia la paz, hacia la justicia, hacia la coinonía, hacia la abundancia, hacia la prosperidad, hacia la vida. Y hay otros caminos o formas de ser humano que te llevan a la destrucción, a la división, al temor, a la desesperanza, a la ruina, a la injusticia, a la inequidad, a todo eso que lo que estamos viviendo hoy en día. Te enerva, ¿no? de la realidad de nuestro día a día. Y la sabiduría responde a esta pregunta de cómo vivir de la mejor manera como ser humano. Exacto. Y justamente en la Escritura vemos estos principios para ser estos seres humanos que florecen y que pueden reflejar a Dios y que pueden vivir en armonía y en toda una serie de acciones que llevan hacia la vida y prosperidad en lo que conocemos como vida, ¿no? Y en la vida eterna. Entonces, creo que esto es bien importante, tener como este concepto de sabiduría y adentrarnos en la Escritura para poder nosotros desarrollar ese corazón sabio, que al final no se distingue por etiquetas religiosas, sino más bien se distingue por cómo piensas, cómo ves la vida, cómo actúas, cómo tratas a los demás y cómo también te diriges en tu vida, ¿no? O sea, de dónde estás recibiendo esa fuente de que te está llevando día a día a decidir. Y como aprendimos al inicio, es de Él. La fuente es Él. Así es.